Buenos días alumnos, les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy nuestro tema a tratar es la civilización egipcia. Esta gran civilización es muy amplia en su historia, por lo tanto se ha dividido en tres partes y el día de hoy vamos a conocer la primera parte de Egipto. Acompáñenme para poder conocer un poquito más de esta gran civilización. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió tras agruparse asentamientos que se encontraban en el valle del río Nilo. Egipto tuvo tres épocas de esplendor, a los cuales los historiadores los llamaron imperio. Así encontramos el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. La civilización egipcia se ha desarrollado por aproximadamente 3000 años, comenzando con la unificación de sus ciudades que se encontraban en el valle del río Nilo aproximadamente en el año 3150 a.C. y llegando a su final en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió Egipto, que en ese momento estaba dominada por la dinastía ptolomeica. Entonces es así como Roma anexa como provincia a esta gran civilización. En la historia de Egipto se han establecido 31 dinastías, que van desde el año 3100 a.C. hasta el año 332 a.C. Pero hasta este año es cuando domina la última dinastía de origen nativo, que es la dinastía 26. De aquí en adelante, hasta su final, van a ser gobernados por otras dinastías por gobernantes extranjeros. Dentro de esos primeros grupos extranjeros que dominan Egipto, encontraremos a los persas, encontraremos a la dinastía macedónica o ptolomeica y por último la anexión como provincia a Roma. Hay que ver en qué territorio se ubicaba Egipto. Y es así como encontramos que la gran civilización egipcia se desarrolló al noroeste de África, en el valle del río Nilo. Justamente nosotros aquí encontramos un mapa en el cual podemos ubicar a Egipto. Miren, se encuentra entonces en la parte norte y en la parte este de todo el continente africano. Aquí tenemos también un mapita en el cual podemos observar el famoso río Nilo, que es el que atraviesa el territorio de Egipto. En sus límites podemos encontrar entonces que la gran civilización egipcia limitaba por el norte con el famoso mar Mediterráneo, que lo encontramos aquí. Por el sur, limitaba con el desierto de Nubia. Por el este, limitaba con el Mar Rojo y el Istmo de Suez, que justamente encontramos en esta zona. Y por el oeste limitaba con el desierto de Libia. Aquí también podemos encontrar otro mapa. Miren, norte, mar Mediterráneo, sur, el desierto de Nubia, este, Mar Rojo, oeste, desierto de Libia. Entonces, por favor, recordemos los límites de esta gran civilización. Egipto también se ha dividido, igual que Mesopotamia, por regiones. La diferencia es que Egipto se dividió en 2 regiones y Mesopotamia se había dividido en 3. Muy bien, y así conocemos entonces la primera región llamada Alto Egipto. Pero también vamos a encontrar la otra región llamada Bajo Egipto. Miren, aquí encontramos el mapa y vamos a ubicar en este mapita donde se encuentra el Alto y el Bajo Egipto.
Aquí encontramos el Alto Egipto y aquí encontramos el Bajo Egipto. Ahora hablemos de las características de estas regiones. El Alto Egipto se caracterizaba por ser una región larga y estrecha en el sur. Justamente nosotros lo vamos a encontrar en esta zona. ¿Okay? Muy larga, pero a la vez estrecha. Se dice que la región del Alto Egipto estaba desde Asuán, que era desde este territorio, hasta el Cairo, es decir, hasta esta zona. Nos dice que la ciudad más importante del Alto Egipto era la ciudad de Tebas. ¿Ok? Nosotros vamos a ubicar entonces dónde se encuentra Tebas. Aquí se encuentra. ¿Y el Bajo Egipto? Bueno, nos dice que se encuentra en la región del norte. También nos dice que va desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Es decir, desde aquí hasta el mar Mediterráneo. Y también nos menciona que la ciudad más importante del Bajo Egipto es Menfis. ¿Dónde está Menfis? Aquí. Entonces, de esta manera, ya conocemos ahora sus regiones. Alto Egipto, que va desde el Asuán hasta el Cairo, y el Bajo Egipto, que va desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Ciudad más importante del Alto Egipto, Tebas. Ciudad más importante del Bajo Egipto, Menfis. Muy bien. Seguimos. Ahora hablemos de la evolución histórica de Egipto. Aquí lo hablaremos de manera general, ya que en otra clase nosotros explicaremos detalladamente cada una de esta evolución. Egipto entonces va a pasar por 3 periodos. En el periodo en el periodo dinástico temprano, vamos a encontrar que se caracteriza por la unificación por Menes. Es cuando justamente este rey va a unir las ciudades que se encontraban dominando el valle del río Nilo. Después de que Menes había unido estas ciudades, pasaron a un periodo de apogeo. Estos periodos son los más conocidos y durante estos periodos justamente van a pasar muchos acontecimientos históricos importantísimos. Durante el periodo de apogeo se van a desarrollar los 3 famosos imperios: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Después de que llegan al Imperio Nuevo, empieza una cierta cantidad de invasiones, en las cuales van a comenzar a ser invadidos por pueblos extranjeros como los Persia. Posteriormente encontramos la invasión de Macedonia. Y así a eso se le conoce como el periodo de decadencia, en la cual encontraremos las dominaciones extranjeras ya mencionadas, hasta la época en la cual van a ser conquistados en el año 31 a.C. por el famoso Imperio Romano imperante en esa época. ¿Cuál fue su organización política de los egipcios? Pues miren, aquí vamos a encontrar una pirámide que va a poder explicar el orden en el cual se encontraban estos cargos políticos. Y en primer lugar vamos a encontrar al faraón. El faraón se creía que era un dios encarnado en el cuerpo humano. Era indispensable satisfacer todas sus necesidades para garantizar el bienestar del imperio. Se cree que cuando moría eran sepultados en las pirámides junto a cosas o pertenencias de gran valor, y también algunos sirvientes para que cuando ellos estén en la otra vida puedan gozar de estos sirvientes y estar bien atendidos. Hasta el momento, en realidad,
Se cree que estas pirámides servían para poder sepultar a los faraones. Sin embargo, hay otras teorías que explican lo contrario, ¿no? Que podía servir para cualquier otra cosa menos para sepultar a los faraones, ya que hasta el momento no se han encontrado como tal cuerpos o momias de los faraones dentro de estas pirámides muy conocidas. Luego encontramos al gran visir. Este gran visir era el máximo dirigente o primer ministro, solamente superado por el faraón. Él se encargaba de manejar los documentos de confidencialidad y salvaguardar el bienestar de la familia real. Él también controlaba los nomos, es decir, las provincias. Era prácticamente el intermediario entre los funcionarios y el gran faraón. El gran sacerdote. El gran sacerdote era el jefe supremo encargado del culto de los dioses. Los faraones estuvieron muy cercanos a sus dioses. Ellos tenían un vínculo con su religión muy cercana. Eran muy renombrados y respetados. Administraban las riquezas de los templos. Ellos también eran encargados de guardar y registrar el conocimiento espiritual y terrenal. El escriba real. Eran los encargados de anotar todos los actos del gobierno. Estos personajes eran cultos y expertos en la escritura jeroglífica, pero también se encargaban de los balances económicos del imperio. Luego vamos a encontrar al jefe del sello real. Ellos se encargaban de controlar la tesorería del Estado. Ellos registraban los ingresos y los egresos del imperio. Y ahí nosotros entonces encontramos a los más importantes en la organización política de esta gran civilización. La organización social. ¿Cómo estaban organizados socialmente los egipcios? Para ello, también vamos a presentar una pirámide. La sociedad egipcia estaba dividida en 4 grupos. El primer grupo, obviamente el más importante, estaba conformado por el faraón y por la familia real. El faraón era la máxima autoridad. Era llamado hijo del dios Ra. Tenía todos los poderes absolutos del imperio. Su esposa era su hermana de sangre, en la mayoría de veces, o algún familiar directo. Puede ser un primo o una sobrina, alguien que comparta de cierta manera su sangre. La familia real contaba con todos los privilegios. Su heredero era su hijo primogénito, pero ese tenía que probar que era apto para el puesto, que tenía todo lo necesario para poder heredar a su padre. Es por eso que desde muy pequeño recibía una educación intensiva para poder estar a la altura. El segundo grupo, también muy importante, estaba conformado por los sacerdotes, los altos funcionarios, los gobernantes de provincias, los escribas y los jefes militares. Se encontraban aquí los familiares del faraón o personas que de alguna manera fueron favorecidas por éste. Ellos adquirían algunos puestos de funcionarios o administradores del imperio.
vivían plácidamente en las provincias y se encargaban de mantener el orden en todo el estado egipcio. De una o de otra manera, ellos tenían que colocar el orden en toda el área política y social. Eran los que prácticamente eran el núcleo del estado, porque ellos lo tenían que manejar y manejar bien. En el tercer grupo encontramos a los comerciantes y a los campesinos. Pero también vamos a encontrar aquí a los famosos artesanos. Los comerciantes se encargaban de traer productos nuevos al estado desde lugares muy alejados, pero también llevaban productos propios de Egipto, ¿no?, hacia otros lugares. Los artesanos se dedicaban a trabajar en almacenes y en talleres. Y obviamente los campesinos van a constituir la mayor cantidad de la población. El 95% de la población lo constituían los campesinos. Y eran los que se dedicaban a trabajar en las tierras. Y por último, el cuarto grupo. Aquí vamos a encontrar a los esclavos. Algunos eran conocidos como servidumbres, los cuales de alguna o de otra manera podían comprar su libertad y tener algunos derechos como los campesinos, como los comerciantes o como los artesanos. Sin embargo, habían también aquí esclavos perpetuos que eran prisioneros de guerra de algunos lugares que Egipto haya sometido. Y de esta manera concluimos con la organización social de este gran imperio, de esta gran civilización. Esa es la primera parte de Egipto. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Se cuidan.